Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras. Lo hacemos también a través del canal 990 de Simple TV y lo hacemos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Un poco pasado, sí, nos fuimos un poco tarde al corte, pero siendo las 7:16, igualmente quiero presentar a nuestro siguiente invitado, pero poniendo en contexto además. Mencionaba yo al inicio del programa que había tres grandes noticias que se desprendían del fin de semana. Uno, por supuesto, la situación en Medio Oriente. Sin duda, ya lo tratamos con Gabriel Ventasgal. Dos, la renuncia de Enrique Capriles a la candidatura a la primaria del 22 de octubre. Son 12 ahora los candidatos. Y lo último no es solo el fin de semana, se viene manejando desde hace por lo menos un par de semanas con mucha insistencia, pero entendemos que va a haber algún importante anuncio esta semana y tiene que ver con la negociación. Mire, Efecto Cocuyo, por ejemplo, en una nota firmada por la muy respetada y querida Luzmeli Reyes, reseña que luego de 6 semanas de conversaciones entre representantes de la administración de Estados Unidos de Joe Biden y el gobierno de Nicolás Maduro, se pudo conocer que se acordó que el Ejecutivo venezolano reabra la negociación con factores agrupados en la plataforma unitaria para suscribir un acuerdo puntual en los próximos días. Uno de los preacuerdos de esta etapa fue no interferir en el proceso de primarias de la oposición, cuya fecha se mantiene para el 22 de octubre. ¿Sí? ¿Será cierto? ¿Lo podemos confirmar? ¿Habrá algo más? ¿Qué más se puede estar trabajando? Bueno, es la razón por la que hemos invitado a Jorge Botti, como saben, empresario venezolano, fue presidente de Fede Cámaras y ha estado muy, muy vinculado a temas de negociación en nuestro país. Jorge, bienvenido siempre al espacio. Robag, un placer hablar contigo y estar con todos tus oyentes esta mañana. Teníamos tiempo que no conversábamos. Así es. Ni tampoco en privado, porque no habíamos coincidido. Así que muy atento y muy agradecido por la invitación. Yo debo decir en primer lugar que de alguna manera un tanto sorprendido, aunque uno está tratando de enterarse de las cosas que están sucediendo, uno no es especialista en estos temas, ¿no? Pero de todas formas uno lo que sí puede o trata de estar es informado en el medio de un escenario donde hay muy pocas certezas. Sí. Ahí, de hecho, la misma primaria sigue siendo una posibilidad, no una certeza todavía, independientemente de las cosas que estamos viendo, cómo se mueven. El primer comentario que me gustaría hacer, tal vez pueda ser un tanto odioso, que es que debo decir que los venezolanos debemos preocuparnos el día en que no haya alguna negociación andando. O sea, ahí sí nos vamos a preocupar. O sea, el momento en que de Venezuela se olviden los actores que están básicamente trabajando por el tema en Venezuela y que los actores internacionales tampoco están empujando, sobre todo Estados Unidos, para que algo cambie en Venezuela, ese es el día en que hay que preocuparse. Porque pareciera que hay gente que está en contra de cualquier proceso. Lo segundo que hay que decir es que esto tiene tiempo sucediendo entre Washington y Miraflores, directamente, entre el gobierno de Biden y Miraflores, pero no es cierto quienes dicen que eso se deja por fuera a los actores de la oposición venezolana. A ver. La plataforma unitaria está siempre enterado de lo que está pasando. Tú tienes aquí con alguna frecuencia, quizás con menos de la que me gustaría a mí, pero él también tiene que tener mucho cuidado cuando habla, al buen amigo Gerardo Light. Gerardo, bueno, y a mi tocayo Jorge Roy también, que habla está claro que me vas a hablar con el tema de la OIT, que también podemos comentar ahora si hay algún chance. Pero lo cierto es que sí, se está hablando desde hace algunas semanas de que se habla del 20 de septiembre como un momento para anunciar unos acuerdos. De hecho, hay quienes aseguran que ya lo que hemos visto es parte de ello, este tema de la deportación directa de venezolanos hacia Venezuela, que es muy delicado, pero que puede ser parte de este tema. El hecho de que la primaria se le deje tranquila rodar, que por cierto, lo cual no está exento de que tenga amenazas para que sea un éxito político la primaria. Claro, porque además tú dejas rodar la primaria, si ese fuera el caso, tú dejas rodar la primaria partiendo de las encuestas. Una vez desapareciendo Enrique Capriles, porque ha declinado su candidatura, tiene más fuerza María Corina Machado, quien está de primera en las encuestas, pero por mucha diferencia. Digamos que gana María Corina Machado el 22 de octubre. Cuando se vaya a inscribir, ¿estará o no estará la clave en el CNE para poderse inscribir? O sea, que yo sobre eso tengo... Una cosa es la primaria, otra cosa es la presidencial. No, pero yo creo que hay un paso previo a esto. A ver. Independientemente de que cuántos votos ahora pasen más a María Corina, que sin duda alguna ha logrado levantar una parte importante de, al menos del sector opositor, muy importante el que eso haya sucedido, a mi juicio, desde enero, la situación ha cambiado radicalmente. Totalmente. Pero el paso previo a esto es que la primaria y ese evento sea un éxito político. Claro. Lo cual no solamente quiere decir que el que gane ya ganó y listo.
Yo creo que, por cierto, a mi juicio, es mi opinión muy personal, creo que hay que nuclearse alrededor de quien gane y tratar de empujar porque haya negociaciones que levanten todas las inhabilitaciones. Claro. Yo creo que es extemporáneo hablar desde ya cuáles son los mecanismos de sustitución. Claro. Tú puedes hablarlo en privado, pero eso tú no lo anuncias, tú sigues para adelante. Al menos esa es mi forma de ver el asunto. Pero si la participación resulta ser escuálida, baja, y para mí baja es de 1 millón de votos hacia abajo, el tema es qué impacto político tiene realmente esto. Yo estoy abogando porque haya una participación elevada. Las encuestas hablan de entre 8 y 12%. Ya 8% de 20 millones son 1.600.000. Eso comienza a ser ya interesante y que haya un volumen de gente que acuda el 22 de octubre. Ahora, incluso antes de conocer las cifras de participación, el momento de sentarse a negociar es antes de la elección presidencial. Ojo, no es que después de la elección te olvides de sentarte, no. Ahí coincido contigo en que preocúpese usted el día que acá no se negocie. Pero este es un momento muy importante. Claro, porque además lo que quería decir, para redondar un poco la idea en torno a las negociaciones, es que evidentemente hay intereses geopolíticos de Estados Unidos en resolver el tema venezolano. Y a mi juicio, insisto, habría que analizar esto porque están demasiado recientes los acontecimientos, pero el que se haya desatado un conflicto nada más y nada menos que en el Medio Oriente, que es la madre de los conflictos globales, y el efecto que tiene sobre el mundo petrolero, a mi juicio va a empujar a la administración Biden a tratar de resolver el tema de Venezuela pronto, con mucho pragmatismo, nos guste o no. Vamos a tratar de ver si flexibilizamos sanciones y tú me garantizas estas cuantas garantías democráticas, liberación de presos, que no te metas con la primaria y que me des una fecha firme para la elección presidencial del año que viene. Y con eso un poco le bajo la presión. Entonces, pero el tema esencial de esto es que las negociaciones solo avanzan en el momento en que haya presión. Y la presión tiene que ser la presión ciudadana. Y la primaria ayuda para esa presión. Pero sin duda eso pues, es así, esa es la secuencia de los acontecimientos. Pero si la primaria resulta no ser tan participativa, no va a ser un éxito político suficiente. ¿Eso significa que hay que parar? No creo que hay que parar. Creo que hay que seguir construyendo esa fuerza política. Y sobre todo, Román, a mi juicio, tiene que quedar muy claro, quien quiera que resulte, digamos, portador de ese mandato, es que bajo ningún concepto tú te sales, tú tienes que manifestar con mucha fortaleza y firmeza, y creo que para mí eso todavía no está claro, que tú vas a utilizar esa fuerza con votos. Pase lo que pase, que vas a empujar por condiciones, pero aun cuando sean adversas, tú vas a seguir en ese terreno. Me parece que eso es clave, porque entonces ahí sí, estoy de acuerdo contigo, las negociaciones reales comienzan antes de la elección presidencial, claro, cuando sientan que esa fuerza es real. Jorge Botti es nuestro invitado. Jorge, la lista de deseos de gobierno y de oposición hoy de cara a esa negociación, ¿cuál es? Porque probablemente no era la misma de hace 6 meses, o sí, pero en esa lista de deseos, ¿qué pide uno y otro? ¿Qué hay sobre la mesa? Bueno, sobre esto tengo que por supuesto, trabajar en base a cierta especulación y suposiciones. Sí, yo no estoy metido en esto directamente, pero es obvio que el tema central del gobierno sigue siendo el tema de las sanciones. Porque además, también esto puede sonar un tanto duro. Mi amigo Luis Vicente León generalmente lo dice. Cuando se habla de elecciones libres y de que son libres para todos. O sea, cuando Nicolás Maduro o sus portavoces dicen nosotros vamos a la elección pero tampoco queremos que haya sanciones y que tenga presión sobre mi cabeza, nos guste o no, tiene sentido que digan, ok, perfecto, si esto es libre para todo el mundo. Y así son las negociaciones políticas. Eso por un lado, la sanción, y creo que evidentemente por el lado de la oposición está no solamente una fecha clara, sino la posibilidad de que haya una elección que sea aceptable para efectos del mundo internacional y aceptable para las partes y todos los incumbentes en Venezuela. Yo quiero cerrar con una idea clave y con esto estoy tratando de expresar un poco lo que siento que el mundo empresarial y el mundo económico está jugando. Si tú me preguntas a mí qué está pensando la comunidad empresarial en estos momentos, más allá de los gremios y de los representantes que están recientemente nombrados ahora al frente de Fede Cámaras, etcétera. Muchas veces tú los ves que son muy comedidos en cuanto a no pisar el terreno político. Lo comentamos precisamente. Lo comentábamos con ahora Adán. justamente. No, y con Adán la semana pasada. Sí, yo estuve escuchando la entrevista. Sí. Pero eso no quiere decir que no estén preocupados. El tema central es que la elección del año 24 tiene que servirle al país, Román. O sea, no puede ser una elección que nos deje atrapados de nuevo. ¿A que eso significa que tú tengas una preferencia por un candidato? Sí, porque obviamente cada empresario lo debe tener. Servirle al país para algunos es que gane la oposición. Y ahí creo que es un error. Eso no necesariamente es cierto. Cuando digo que le sirva al país es que ocurra un evento en el que los actores clave, internos y externos, me refiero a Estados Unidos, Europa, ya mencionaste a los sectores empresariales, Fede Cámaras, la iglesia, los actores fundamentales digan, reconocemos que esto ha sucedido. Porque ¿eso qué significa?
Por supuesto, yo tengo en mi corazón y me gustaría que hubiera un cambio político. Pero lo que significa es que tú no has cerrado el juego. Y que además el 24 tiene el 25 por delante. Y que esa plataforma del Parlamento, sobre todo el año 25, es clave para lo que posiblemente sea el comienzo de una lenta y compleja transición. Pero ese puede ser el epicentro de hacerlo. Por eso digo, no es que sea necesario un cambio político total, sino que sea una elección que le sirva al país. Es decir, que deje abierto el juego democrático. Me queda claro. Jorge Botti está con nosotros en el programa. Radicales hay de lado y lado, Jorge. Y están quienes, aún no siendo radicales, parecen estar muy conformes con el status quo. ¿Cuánto pueden entorpecer el 22 y 2024 y 2025 y esta dinámica política, incluso de negociación? Tú sabes que sobre ese tema he pensado mucho últimamente y por supuesto tengo el sesgo de pensar como empresario en primer lugar. Y por eso te expresaba un poco qué es lo que creo que está en la mente, al menos es lo que intuyo, con el tema de que hace falta una negociación y una elección que le sirva al país, que deje abierto el juego democrático y que por supuesto nos lleve a la flexibilización de sanciones y a construir de nuevo nuestra economía. Ahí me cuesta mucho creer, Román, a riesgo de ser ingenuo, que después de lo que hemos vivido desde finales del año 19, en el que muchos se entusiasmaron con la posibilidad de que la economía explotara, yo siempre sentí que ese techo era muy bajo. No hay posibilidad de que Venezuela salga del momento económico tan difícil que está viviendo sin un acuerdo político previo. Yo creo que eso es algo que debe estar muy claro en la mente de la gente. Y eso pasa por lo que ya comentábamos, una elección que deje abierto el juego y que permita que Venezuela siga adelante. Yo creo que una de las buenas noticias que podemos tomar como lección de lo que sucedió después de finales del año 19 con el levantamiento de algunos controles y, entre comillas, la vuelta de algunas libertades económicas. En primer lugar, y creo que debemos tomarlo como una lección para el futuro, es impresionante lo que puede hacer la capacidad creativa y el ingenio del venezolano cuando tiene libertades económicas. No han sido completas esas libertades y han sido solo parciales. Nunca me inscribí entre aquellos que decían que esto era la economía Nutella o la economía nada más que de bodegones. No es verdad. Tú lo sabes porque tú hablas aquí con Aníbal Olivero. No. Es impresionante la genialidad, el milagro que puede ser el que tú le dejes a la libre creatividad del venezolano en que empiece a empujar y a cambiar la economía. Pero lo segundo, que es la contraparte de esto, es que es inviable que solo el sector privado crezca solo sin un gobierno que pueda hacer política económica. Es decir, mercado y Estado tienen que ser complementarios. No es verdad que el mercado lo resuelve todo. Es imposible, es como tratar de agarrarte y seguir creciendo, agarrarte por las botas y empezar a moverte a ti mismo. Los americanos tienen una expresión muy buena para eso, que es bootstrapping. No, se paró, no hay manera. Por mucho empuje que le haya puesto el sector privado a esto, no hubo manera de salir adelante y llegamos al techo muy rápido. Una economía sin crédito, una economía que, como tú has hablado con algunos economistas, que mientras no tenga la posibilidad de hacer política económica, quiere decir básicamente dos cosas en el caso de Venezuela: tener pleno acceso a los mecanismos financieros internacionales y tener la posibilidad de incrementar la producción petrolera. Sin eso, Venezuela no vuelve. Entonces, eso de asegurar que hay quienes están contentos con el status quo, sí, lo puede haber, pero yo siento que la realidad se impone. Y el país está atrapado, volvió a tener un techo muy bajo, no se mueve. El Ejecutivo también está atrapado. Es decir, ha tenido margen, tiene hoy margen el Ejecutivo para tomar decisiones en lo económico sin afectarles lo político. Muy pocas, muy pocas. Y están haciendo todo lo que pueden. Y siempre, por supuesto, es muy oscuro y es difícil atinar dónde pueden estar los recursos. Pero si los tuvieran, ya estuvieran haciendo política económica un poco más expansiva. Están atrapados. Si sueltan el dinero, volvemos a tener hiperinflación, y si siguen contrayendo el tema económico, pues sigue la economía pegada, yo digo pegada del sartén, y además no resuelve el problema central, Román, que es la falta de poder adquisitivo de la gente. Y sin eso la economía no va a crecer. Entonces, yo creo que más allá de lo que vemos en la superficie, hay intereses claros para resolver el conflicto venezolano. Que el gobierno no quiere entregar el poder, por supuesto que no quiere hacerlo, pero eso no quiere decir que no se abra un juego político. El tema es muy delicado y hay que ver cómo nos aproximamos a eso el año que viene. Y sin duda, sin fuerza y sin amenaza real, con votos va a ser difícil que haya una negociación. Hay 3 episodios políticos por delante. La primaria del 22 de octubre, en caso de realizarse y en esa fecha. Luego las presidenciales 2024 y las elecciones del año 2025. Te has paseado, Jorge Botti, nuestro invitado, por posibles escenarios en lo económico dependiendo de los resultados de cada uno de esas 3 alcabalas o eventos? Sí, fíjate que todos los analistas, todos los que están haciendo análisis o proyecciones económicas, te dicen que este año puede tener un crecimiento 0 o 1 punto tanto, 1.5, es decir, muy bajo,
y que el año que viene pudiera ser de 4 a 6, dependiendo de una sola variable. Casi todos los análisis dicen que es una sola la variable en lo económico, Ya. la flexibilización de las sanciones. sanciones. ¿Eso qué significa? Que haya más petróleo, que haya posibilidad de que la economía se mueva y que haya posibilidad de hacer política económica. Entonces, por supuesto, ¿cuáles son los escenarios? Si nosotros no logramos que la elección del año que viene le sirva al país, seguimos trancados. Y ese escenario para mí es el peor. Tenemos por delante a lo mejor 6 años, uno nunca sabe porque hay eventos que pueden ser sobrevenidos en el camino y puede haber negociaciones en la mitad porque hay mucha presión y muchas tensiones sociales contenidas en Venezuela, pero eso sería el peor, a mi juicio, el peor de los escenarios, es decir, continuar como estamos, una economía que no va a crecer, que se va a quedar pegada al sartén durante muchísimo tiempo. El otro escenario puede ser, si se quiere, hasta milagroso, digamos, del otro extremo. Si hay una posibilidad de una elección que le sirva al país, si vamos al levantamiento de sanciones como consecuencia de ello, y si empezamos a hacer política económica, por supuesto, aún en manos de un gobierno que ha sido tan errático, además en materia política económica, estamos hablando de la misma visión ideológica que durante tantos años contrajo la economía y además apostó por una economía donde el sector privado prácticamente no existía o tenía muy poco aire. Pero aún así creo que podríamos tener escenarios de crecimiento muy vigorosos, 5, 7, 10, 12, 15% en los próximos años. ¿Eso significa que estamos salvados para siempre? No, pero comenzamos el camino de la recuperación, que es lo que esperamos. Jorge, ¿qué te deja la reciente visita de la OIT al país? Adán Celis de Fede Cámaras, presidente de Fede Cámaras, estuvo jueves y viernes, si no me falla la memoria, reunido con ellos en Valencia. ¿Qué deja esta visita de la OIT? Sí, de hecho, me imaginé que a lo mejor me iba a consultar por eso y ayer hablé con él. Intercambiamos un par de mensajes porque quería saber exactamente qué había sucedido, aunque ya tenía alguna información. Allí lo importante es que hubo encuentros bilaterales. Vino una misión muy importante de la OIT de nuevo a hacerle seguimiento al reclamo que tiene Fede Cámaras de más de 20 años. Y hubo reuniones bilaterales, digamos, OIT gobierno, OIT trabajadores, OIT empresarios. Y luego hubo reuniones bilaterales que tienen más de 10 años andando entre las fuerzas sindicales y las fuerzas de la producción, digamos, de los empresarios. Lamentablemente no hubo un encuentro completo, se esperaba, pero quizás la buena noticia de esto es que el petitorio en el que se viene trabajando en Fede Cámaras de que haya permanentemente un especialista en diálogo social en Venezuela está avanzando. Y yo creo que eso es una muy buena noticia, que tengamos a alguien aquí permanentemente que vigile lo que está sucediendo. No nos olvidemos que recientemente seis sindicalistas fueron sacados de sin ton ni son simplemente por protestar y están todos presos. Que vigile lo que está sucediendo aquí y que además atienda y empuje por esto llamado diálogo social que es tan importante. Hablando de buenas noticias y volviendo al origen de nuestra conversación el día de hoy, sea lo que sea que se anuncie, pero con la información que puedas estar manejando sobre negociación, ¿crees que estamos ante una buena noticia para esta semana al país? Yo siento que siempre es una buena noticia, Román. Sí, porque eso significa que aún sin presión política, el gobierno está dispuesto a negociar algunas cosas. A que eso implica que las va a cumplir, está por verse. Pero yo creo que la demostración va a estar a lo largo de los acontecimientos. Esperemos a ver qué sucede el 22 de octubre, qué tanto éxito político pueda tener eso. Si es verdad que no la van a torpedear y que una decisión del Tribunal Supremo la saque del medio, lo cual implicaría que entonces no haya anuncio, no hay ningún anuncio de acuerdo. Claro. Y yo siento que siempre es una buena noticia el hecho de que se firme alguna acuerdos entre las partes. Y ojalá que suceda pronto. Y Jorge, ahora sí, ya para terminar, pero siendo quien sea electo como candidato unitario el día 22 de octubre, ¿cómo debería actuar ese candidato? ¿Cuál debería ser su objetivo? ¿Cuáles deberían ser sus banderas? Pero luego, ¿cómo apoyarlos? Oposición, fuerzas vivas, medios de comunicación, ciudadanos, empresas. ¿Cuál debería ser la actitud incluso del gobierno en torno a esa figura? Esa es compleja porque el buen proceder indica que la pelota queda en el campo de quien resulte ganador o ganadora en esa primaria. Sí. Y eso implica que no solamente tiene que ser capaz de construir una gran coalición, sino que además eso depende de cómo ha sido tu actuación antes. Claro. A mí me preocupa mucho, y debo ser muy sincero, la forma en que se viene aproximando las relaciones entre casi todos los opositores, los que están pretendiendo, digamos, enamorar al país para que salgamos de este atolladero. Ha habido muchísima acusación. O sea, tú tienes que ser capaz de pasar la página y entender que
todos son importantes, sobre todo en el campo de lo político. Y por supuesto después voltearte a la sociedad y tratar de construir una gran coalición, que cada quien sepa cuál es su trabajo y que construya una fuerza. Eso se va a medir después en los apoyos en la calle, en las encuestas, y sobre todo que deje muy claro que el camino es electoral y que nada lo va a sacar de esa fortaleza para entonces, y con esto voy cerrando, no solamente ser capaz de presionar por una negociación real y creíble, sino para dejar abierto cualquier tipo de escenario. Todos sabemos que las transiciones, si es que se dan, son muy complejas, muy complejas. Y a veces sucede, como ha pasado en varios países, la figura que maneja esa transición no es el portador necesariamente del que tenga el apoyo popular, sino que el que resulte de un acuerdo que haga viable, con garantías mutuas, una transición eventual. ¿Tú no quieres ser presidente? ¿De qué? No, ya voy. ¿De qué? Espera, conversar con Manuel Rosales la semana pasada, él dijo que todos los venezolanos, sin excepción, en el fondo de su corazón querían ser candidatos presidenciales. Querían ser presidente. No, eso no es verdad. Tú sabes que eso no es verdad. Uno tiene que resolverlo. Todo el mundo chiquito a lo mejor tiene ganas de ser presidente. Pero sabes que el poder y la política no son para todo el mundo. No está claro. Eso está muy claro. Y a mí me causa... yo no podría vivir, yo no dormiría metido en me encanta la política. Pero te han intentado seducir alguna vez. Ay, mira, tú deberías ser candidato. Alguna vez, sí, cómo no. Sí, pero tengo muy poquitos votos. No han sido muchos. Jorge, gracias por acompañarnos. A ti, Román, y gracias por la invitación de nuevo. Un gusto siempre. Jorge Botti es empresario venezolano, fue presidente de Fede Cámaras y muy vinculado al tema negociación, al tema país. Una persona que genuinamente quiere a nuestro país y lo mejor para él. Ojo, voy a compartir algunos mensajes publicitarios.